Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más aquí a Criterios en este 11 de febrero. Es un placer que usted nos pueda estar acompañando en el análisis de esos temas importantes de nación. Y es que en esta ocasión nos vamos a meter con el tema de la salud, pero desde la perspectiva de qué es lo que ha estado sucediendo. Usted se recuerda que en el último programa de diciembre estábamos comentando sobre la suspensión de algunas cirugías. Bueno, nosotros tenemos que averiguar si esa suspensión continúa y cómo ha reaccionado la población ante ello. Además, vamos a analizar una especie de interacción entre la economía y la salud. ¿Realmente se está invirtiendo en los hospitales? ¿Se está invirtiendo en los diferentes centros de atención? ¿Cuánto es lo que está gastando la gente? Bueno, eso y más lo estaremos analizando esta noche con nuestro invitado especial. Desde luego, estamos hablando del secretario general de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ¿Quién más? El doctor Rafael Aguirre. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, encantadísimo que nos acompañe. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación acá al medio para poder compartir con los televidentes y con la población realmente las situaciones que están pasando y pues obviamente abordar también los mecanismos y propuestas que se pueden hacer para poder mejorar esta situación. Así que muchas gracias por la invitación. Encantadísimo que nos acompañe, así que vamos entrando en materia con ese primer punto, que es la preocupación que generó la suspensión de algunas cirugías. ¿Se imagina usted que la cirugía se la dejen para dentro de 6 meses, 8 o 10 meses y que de repente le digan, mire, pues va a tener que seguir esperando porque se la vamos a suspender? ¿No tiene problema con ello? Está rara la pregunta, ¿no? Pero es lo que está sucediendo. Por favor, doctor, veamos. Sí, como lo habíamos mencionado en el último programa que habíamos tenido la oportunidad de platicar, pues realmente la situación que ha estado pasando es que de mediados de diciembre se habían suspendido las cirugías electivas, sí, sobre todo en los hospitales de tercer nivel, Hospital General del Seguro Social, Médico Quirúrgico, 1 de mayo, y esto se ha ido extendiendo a los demás hospitales. Es, por ejemplo, el caso, hoy tenemos que reportar que Santa Ana, el Hospital Regional de Santa Ana del Seguro Social, está reportando la suspensión de las cirugías electivas de ortopedia. Imagínense aquella persona ya mayor de edad que tiene problemas en su cadera, que tiene un problema de rodilla y que ya merita una prótesis de rodilla, merita una prótesis de cadera, pues ellos están teniendo que quedar postergados por las cirugías de emergencia que salgan, es decir, están suspendiendo las cirugías electivas para cubrir, en todo caso que surjan, cirugías de emergencia. Entonces, realmente vemos que esto se está expandiendo, sí, claro, a diferentes lugares y nos preocupa como médicos el hecho de que se están retrasando las cirugías tan importantes como cirugías de vesícula, como cirugías de hernias, como cirugías de lipomas, etcétera, un sinfín de cirugías que para muchos se pueden catalogar como cirugías menores, pero que al final son tan importantes para esa persona que está sufriendo y que lo amerita, que es algo que nosotros tenemos que ponerle ojo, tenemos que hacerle llamado de atención, tenemos que poner sobre la mesa este tema, sobre todo porque es la salud de la población que se está viendo afectada. Totalmente. O sea, realmente imagínese usted esa persona que sale a vender todos los días, esa persona que necesita ir a su trabajo para ganarse el sustento diario, tiene que verse retrasada su cirugía, incapacidades que esto reporta o refiere que pueden hacerse. Imagina una cirugía de insuficiencia venosa, que constantemente hay una úlcera varicosa en esa pierna y que a través de la cirugía eso se puede curar. Pero si esto se va retrasando y postergando, realmente para la persona como para el trabajo donde ella está y para la institución, lo que realmente significa es un gasto mayor. Y eso entonces al final viene a repercutir en la economía que tenemos en este momento tan golpeada por las diferentes situaciones. Entonces, preocupa mucho porque se está quedando acumulado toda esa masa de cirugía que se tiene que realizar. Nosotros hablábamos que son alrededor de más de 1.800 cirugías las que se están quedando rezagadas,
estamos hablando en general, no solamente de un lado o de otro, sino que por todas las cirugías, cirugías oftalmológicas, cirugías ortopédicas, cirugía general, etc. Entonces, está quedándose tanta cirugía rezagada que al final, ¿cómo van a hacer para poder programarse posteriormente? Estamos viendo que las cirugías, por ejemplo, en el médico quirúrgico, que se suspendieron a finales de diciembre y este mes de enero que ya pasó, se están reprogramando para abril o junio de este año con suerte. ¿Por qué? Pero ¿y las personas que ya tenían programada su cirugía para abril, para mayo y junio? Es lo que está pasando. Entonces estas personas probablemente tengan que quedar rezagadas para otros meses. Y entonces esto se va a ir acumulando y obviamente el descontento de la persona. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí la institucionalidad no ha dado la cara, no ha dicho que por qué razón se está dando este retraso. Sí, y al final se le está echando la culpa al médico porque él va a un congreso, que porque el médico está incapacitado y no realmente se le dice el motivo, que es la falta de insumos en los centros quirúrgicos, por lo cual se está solo priorizando cirugía de emergencia y cirugía oncológica. Entonces al final nosotros tenemos un retraso y tenemos entonces un golpe directo a la atención y la salud de la población. Doctor, pero esto puede ser incluso más grave porque estamos hablando de 1.800 cirugías las que se han suspendido, que están intentando reprogramar, pero ¿y en qué parte van a caber cuando estamos hablando de que eso va a repercutir en las otras personas que ya tenían cirugías para ese momento? Es decir, estamos hablando de una sobresaturación del sistema quirúrgico como tal. Al final, estas personas, mire, ya no va a ser en junio, se la vamos a trasladar más para allá porque esto ya lo teníamos ocupado. Al final le van a ir a decir de que ya está habilitada la operación en el velorio. A nivel nacional nosotros sabemos que entre 150 y 200 cirugías diarias se programan. Se están programando alrededor de 200 cirugías diarias. Entonces esto quiere decir de que toda esta cirugía se va rezagando día con día y vamos a tener una mora quirúrgica tan alta que no vamos a poder alcanzar con ello. O sea, y al final, ¿qué es lo que sucede? Los troles y los diferentes medios de desinformación que se maneja alrededor de la atención médica empiezan a decir que es por culpa nuestra y que son los médicos que se lo quieren llevar a lo privado y que son los médicos por estar en congresos, etcétera, etcétera. Nosotros somos enfáticos y le decimos a la población, nosotros todos los días estamos ahí marcando para trabajar y sacamos el trabajo que tenemos a la mano. Pero no es posible que la administración siga tomando estas decisiones y sobre todo sin consultarle a su personal técnico y a su personal operativo cómo poderlo corregir de la mejor manera. Pero me parece sumamente injusto, doctor, porque, a ver, estamos hablando de que ustedes están obedeciendo órdenes que vienen desde arriba sin explicaciones y que al final nadie se quiere hacer cargo de las razones por las cuales se están suspendiendo las cirugías. Y a ustedes los atacan y les dicen, no, es que el doctor no quiere, es que los doctores me están tratando como, como ustedes hace unos meses les dijeron que ustedes son pandilleros, ya no son los héroes de la pandemia, ahora son los malos de la película. E imagino que los reclamos de la gente hacia ustedes no se han hecho esperar, porque no creo que le vayan a reclamar a las autoridades. Lo que han estado haciendo es que han estado llamando vía call center y los pacientes que han llegado nuevamente con su cirujano, él les ha tenido que decir que la cirugía se va a postergar para abril o para junio, debido a todas estas situaciones. Entonces nosotros no podemos quedarnos callados, no podemos ser cómplices de esta mala administración que se está llevando. Nosotros le hemos dicho, estamos de acuerdo en aquellas políticas que vengan a mejorar la atención directa de la población y que vengan a cambiar ese esquema tan viciado que tiene el sistema. Pero vamos a tener que advertir y vamos a tener que hacer la denuncia cuando estas decisiones vengan en perjuicio directo de la población y sobre todo políticas que no beneficien a la mayoría, sino que solo a una orgolla que no entendemos en este momento en qué lugar está eso ubicado, pero que sabemos que alguien se está beneficiando de este caos y es lamentable y esperamos pronto encontrar quién se está beneficiando de este caos. Doctor Aguirre, pero entonces ¿cómo es posible seguir el discurso cuando se dice que ustedes están en contra del avance del país, que están en contra del desarrollo, cuando son ustedes los principales que están ahí a la cabeza intentando proteger a la misma población, a los mismos usuarios, y se les dice, no, pero es que ellos tienen la culpa? ¿Cómo es posible que a ustedes les sigan llamando opositores? Así es, y específicamente esto que está hablando Fernando, muchas gracias por recordármelo,
Queremos decirle a la población salvadoreña, nosotros en ningún momento estamos apoyando ni somos apoyados por algún movimiento político partidario. Es más, muchos de los sí opositores del gobierno han hablado que cuándo vamos a hacer huelga, cuándo vamos a hacer reducción de labores. Y nuestra respuesta ha sido proyecto de reducción de mora quirúrgica en el Seguro Social 2025. Nosotros estamos de parte de la población, nosotros nos debemos a ellos. Por lo tanto, hemos creado un proyecto en este momento en el cual vamos nosotros a tratar de cubrir esa mora quirúrgica a través de nuestros propios fondos. Nadie nos está apoyando, nosotros mismos estamos poniendo nuestro bolsillo para tratarle de ayudar a la población. Hemos empezado en este momento a capturar los datos de las personas. Déjeme decirle, ya llevamos más de 250 personas apuntadas en este proyecto, en lo cual lo hemos establecido por fases. Debido al número grande que tenemos en este momento de peticiones, vamos a iniciar con aquellos cuadros menos complejos y nos vamos a ir extendiendo posteriormente, así como veamos también que los compañeros se añadan. Déjeme decirle, a este momento hay más de 5 médicos cirujanos, colegas nuestros afiliados, que están ahorita ya dispuestos en el grupo que va a ser el grupo evaluador para los casos. Así que nuestra intención realmente es apoyar y ayudar a la población. Y queremos que ellos también nos apoyen. ¿En qué sentido? Que también hagan las denuncias respectivas. Cuando esas citas prolongadas de un año, que las publiquen. Eso es lo que pedimos nosotros. Y eso hemos estado viendo en la respuesta de la población, que lo ha estado haciendo a través de redes sociales, a través de todos los medios. Hoy nos han llegado a poner unos QR. No sé si ha escuchado usted esta denuncia, pero yo lo veo como algo ventajoso. ¿Para qué? Para que la población se meta a esos QR, se logre meter a esas denuncias que se puedan hacer y denuncien la falta de medicamentos, denuncien la falta de insumos médicos, denuncien los retrasos de citas, denuncien los retrasos de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos. ¿Para qué? Para que nos sirva a nosotros de respaldo y continuar haciendo esta denuncia. ¿Lo hacemos para hacer ver mal a un político? No, lo hacemos porque queremos que nuestro sistema sea diferente ya. Totalmente. Bueno, así nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, y es que un punto sumamente importante a abordar es la relación entre la economía y la salud. A ver, ya se habló en el primer bloque que son los médicos quienes están poniendo sus fondos para tratar de mantener a flote parte del sistema ante la falta o carencia de otros recursos por parte del Estado. Ahora bien, podemos nosotros analizar en los últimos tiempos, o al menos en los últimos meses, si el Estado ha invertido de lleno en el sistema de salud, y no estamos hablando en infraestructura, estamos hablando si los diferentes centros de salud o los diferentes hospitales siquiera tienen los debidos medicamentos, tienen el debido equipo para tratar a la población. Doctor Aguirre. Sí, así es. Muchas gracias. Realmente es una pregunta muy importante, es algo que debemos de abordar, y es la inversión en salud. Sabemos nosotros en este momento que en la población está la preocupación de la economía. Y sabemos esto, que esto es algo muy importante. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a llevar a nuestra mesa? Nuestros hijos, los estudios, etcétera. Pero déjeme decirle que sin salud nosotros no podemos tener una buena economía. Sin educación no vamos a poder tener un acceso a mejores y mejor pagados empleos. Entonces nosotros debemos de poner un énfasis en estos dos grandes pilares de desarrollo de la población y de una sociedad en sí que se quiera llamar moderna. Entonces nosotros tenemos que poner énfasis en salud, y empecemos a través de lo macro, empecemos hablando cuánto se invierte en salud. Entonces, realmente la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, nos establece que por lo menos para tener una inversión adecuada en salud tiene que ser arriba del 8% del PIB. Actualmente estamos entre el 5.5 y 6%, dependiendo de los recortes que se hagan. No es que sea poco,
pero todavía falta mucho más. ¿Por qué? Porque lo vemos nosotros en cuestiones de medicamentos, lo vemos nosotros en cuestiones de insumos médicos, lo vemos en cuestiones, bueno, solo es de preguntarle al paciente con insuficiencia renal si él en el sistema de salud nacional puede acceder a un trasplante renal, como lo tenemos nosotros en el seguro, que se puede ver en peligro de perderlo, claro, por eso estamos luchando, porque nuestro sistema continúe siendo solidario y que la persona que aunque trabaja en limpieza, que a la persona que aunque trabaja como secretaria, tenga el derecho como cualquier gerente, como cualquier jefe o como cualquier director de una institución a poder tener acceso a esta salud. Y nosotros queremos que nuestro sistema sea solidario. Entonces, para tener un buen sistema tiene que ser arriba del 8% de nuestro PIB. Uno, estamos hablando que nuestra inversión, aún uniendo todos los presupuestos de salud, bienestar magisterial, FOSalud, Ministerio de Salud, Seguro Social, tenemos alrededor de 2.100, 2.150 millones de dólares. Entonces, nos hace falta ¿cuánto? Más o menos 1.000 a 1.500 millones de dólares más para decir estamos invirtiendo en salud adecuadamente. ¿Por qué? Porque en este momento solo podemos cubrir medicina curativa. Es decir, aquello que cuando ya tengo el paciente ya tiene un pie diabético, ya tenemos que amputar. Aquello que el paciente hipertenso ya llega con infarto, tenemos que hacerle el cateterismo cardíaco. Es decir, aquello ya que manejando la complicación de la enfermedad y no la prevención, que es algo muy importante, pero que necesita de mucha inversión, uno, y dos, que no tiene réditos políticos. No va a tener a usted un político diciéndole, mira, aquí está la vacuna, ¿verdad?, contra el cáncer cervicuterino, que eso al final la población no lo va a ver de una forma política partidaria para ganar votos. Entonces, esas son las cuestiones que pasan con la prevención, porque la prevención sirve para eso, para no ver enfermedades o para detenerlas en su progresión. Entonces, estamos hablando entonces de lo macro, pero vengámonos aquí a la realidad, al suelo, aquí con la población. ¿Qué es lo que sucede? El gasto de bolsillo ha aumentado en estos últimos años. ¿A qué me refiero con gasto de bolsillo? En la cantidad que usted, salvadoreño, que usted, población, tiene que quitar del presupuesto mensual que tiene para su familia e invertirlo en consultas médicas, medicamentos, en insumos de cualquier tipo de salud, en insumos que lo lleven a hacer diagnóstico, ultrasonografías, rayos X, endoscopías, etcétera, que usted tiene que sacar de su presupuesto mensual y dedicarlo a la salud de su hijo, de su hija, de su madre, etcétera. Ese gasto de bolsillo en este momento ha aumentado, impactando directamente en la economía y en el bolsillo del pueblo salvadoreño, que hoy por hoy vemos que está golpeado en esa situación. Lo han mencionado bastantes analistas políticos. Nuestro salario mínimo ya debería de haber incrementado a partir del 1 de agosto del año pasado. Así es. Pero no vemos nosotros una discusión en ese sentido. Pero los gastos en salud, los gastos en alimentos, los gastos en educación, esos iban incrementando año con año. Entonces, todo esto es lo que nosotros holísticamente, integralmente como médicos tenemos que ver y tenemos que hacérselo ver a la población. Que así, ¿por qué? Porque los impuestos que se utilizan para compras de medicamentos, etcétera, todo ese dinero sale de nuestros impuestos, de lo que se nos descuenta en el IVA, de lo que se descuenta en la renta, de lo que se descuenta de todo eso, y va a parar a las manos de los administrativos, y es donde nosotros tenemos que pedir que se rinda cuenta de cada dólar que se está gastando. ¿Por qué? Porque esto viene en detrimento directo de nuestra salud y por lo tanto en un impacto directo en la economía. O sea, no podemos ir a trabajar cuando estamos enfermos. Si yo tengo gripe, si tengo diarrea, si tengo alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, etcétera, hay días que las personas amanecen enfermas, mal. Horriblemente. Correcto, y entonces tienen que consultar con su médico. Pero ¿qué pasa si esa cita se la están dejando para 3 meses? Con eso que me está diciendo, hay un debate en las redes sociales sobre si de verdad se está invirtiendo en salud o no. Porque hay gente que dice, mire, pero ¿cómo puede decir que no se está invirtiendo en salud si, por ejemplo, se está terminando de construir el nuevo Hospital Rosales? Entonces, eso implica hay inversión en salud. Pero otra gente también está diciendo, sí, pero ¿de qué sirve crear el edificio si no lo va a nutrir de medicamentos, si no lo va a terminar de nutrir de equipo que realmente la población necesita? Entonces, necesitamos muchos más hospitales, o necesitamos el equipo que pueda hacer funcionar a esos hospitales y sobre todo los medicamentos, y no me estoy refiriendo solo a la medicina paliativa, sino también a la medicina preventiva.
Perfecto, Fernando. Realmente has planteado una pregunta muy importante y realmente es cierto. Ambas cosas son necesarias porque no podemos tener equipo adecuado en una mala infraestructura y no podemos también tener grande infraestructura si no lo vamos a equipar. Son complementarios. Ambas cosas se complementan y realmente es lo importante que debemos de hacer. Ahora, sí, el Hospital Rosales es muy necesario. Era necesario hace 10 años, como sigue siendo necesario hasta este día. Y estamos bien, aplaudimos ese tipo de medidas. Los hospitales que se puedan crear. Recordemos que la promesa de campaña era un hospital por departamento. Estamos todavía a la espera de que eso suceda. Pues entonces realmente es importante invertir en salud, pero que esta inversión realmente tenga un impacto. ¿Por qué se vacunan las personas? ¿Por qué insistimos en la vacunación? Para evitar enfermedades como sarampión, difteria, para evitar estas enfermedades que siglos atrás mataron a infinidad de personas. Son enfermedades, imagínate la difteria, imagínate el sarampión, sí. y que el muchachito quede con ese defecto y con esas malformaciones externas, con esa deformidad que genera. Realmente nosotros al vacunar contra la sarampión evitamos algo terrible, algo catastrófico en la vida de una persona. Entonces, por lo tanto, la inversión que debe de hacerse es con el fin de evitar ciertas enfermedades. Por ejemplo, para prevenir cáncer de colon, yo tengo que hacer una colonoscopía a la persona y esto me lo puede prevenir, nunca va a adolecer de esta enfermedad. Entonces, este es el punto al que vamos. Si la inversión de salud realmente está teniendo impacto directo en la población, que es lo que queremos, que se eviten esas colas, que realmente haya una innovación, pero que la innovación no vaya de la mano con entregar servicios a terceros, ¿verdad? Tercerizar la atención en salud es privatizarla. Y es por lo tanto encarecer la salud aún más. Y es lo que nosotros queremos evitar. Nosotros a todo punto queremos evitar ese clasismo que existe o que existe en países donde está privatizado, como es Colombia. Colombia es un país privatizado de su salud. Y realmente los compañeros y los médicos lo establecen. La mayoría de médicos, obviamente, que no tienen nada que ver con las empresas prestadoras de salud, lo dicen, tenemos que regresar al modelo que ustedes los salvadoreños tienen, un modelo mixto, donde realmente primero hay inversión en salud para la población, haya seguridad social, porque ese era el objetivo del milenio. El objetivo del milenio era que todos fueran cubiertos por la seguridad social, sí. Y que todos entonces colaboremos entre todos solidariamente para poder guardar y resguardar nuestra salud. Pero hoy en día no es así. Pero me van a decir, en Colombia hay trasplante de médula ósea. También aquí pudiera existir, pero por la mentalidad retrógrada que tienen muchos políticos, no de los actuales, me estoy refiriendo también a los anteriores. En todo lo que ha habido, nunca han querido invertir realmente en la población para prevención, curación y para rehabilitación. Realmente solo para aquello que traiga réditos políticos, donde pueda haber una placa y digan esto lo hizo fulano y mengano, que es lo que hemos visto ahora, las placas de Mauricio Funes, las placas de Tony Saca. Sí. Eso de qué nos ha servido a nosotros, y teniendo el retraso de citas, teniendo el retraso para métodos diagnósticos. Entonces realmente estamos a la expectativa de ver que se invierta realmente en salud para un beneficio de la población, para que ese impacto en la economía del hogar sea menos cada día. ¿Cuánto debería ser el impacto? No más de un 10%. O sea, no más de una novena parte yo tendría que destinar para salud. Pero aparte de lo que yo destino hoy, que casi es el 30% sí, de claro. Mi salario, hoy también tengo que destinar, también a través de los impuestos destino para salud, a través de la renta también destinamos para salud. Entonces, al final, esa inversión que yo hago, ese gasto que yo hago en salud, es mucho más de lo que el gasto de bolsillo está mencionando. Bueno, y con esa reflexión nos vamos a la siguiente pausa. No se cambie, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros y seguimos abordando el tema de la relación de la salud y la inversión del Estado en salud, si es que la hay, o el gasto que tiene que hacer la ciudadanía cada año en salud. Ahora bien, si pudiéramos analizar cuánto gasta la población mensual o anualmente,
¿cuál sería el dato más certero o cómo podríamos hacer ese análisis? Y también, número 2, si es posible que la población invierta o gaste más en medicina curativa que en medicina preventiva. Doctor. Anualmente estamos hablando de 900 hasta $1,800 que tenemos que gastar. Eso solamente si no hay que invertir en algo más fuerte, es decir, si no sufrí un accidente, si no tuve que invertir en una cirugía, si no tuve que invertir en otro tipo de enfermedad emergente que surgió durante el año. A ver, O sea, es decir, pero entonces estamos hablando de enfermedades, bueno, de padecimientos como de repente tengo una gripe bastante fuerte, tengo diarrea, que mire, me tengo que tratar por conjuntivitis. Es decir, estamos hablando de las enfermedades comunes. de enfermedades comunes, solo por enfermedades comunes, así es, por el retraso que se está teniendo en la atención, paciente diabético, paciente hipertenso, que las citas van para 6 meses, para 8 meses, ellos tienen que ir con un endocrinólogo, con un internista, antes de esas citas, para ver cómo está su salud, para ver cómo va. Y sobre todo si a esto le agregamos que de pronto sale una mancha, que de pronto hay un morete, que de pronto hay otra situación de salud, que tenemos que cubrirlo, que eso, por lo mismo que menciono, por el retraso que hay en la atención, entonces realmente tienen que buscar la atención privada. A eso es lo que nos estamos refiriendo con el gasto de bolsillo y que ha ido incrementando año con año y que lo que debería ser de un 10%, hoy está llegando al 30% del gasto de bolsillo. Entonces realmente imagínense para alguien que tiene un salario mínimo de $365. Así es. Esto está hablando que mensualmente él tiene que estar apartando de eso entre $90 y $180. O sea, casi la mitad de lo que él gana puede llegar a gastarlo por esta misma situación. Entonces, nosotros queremos que realmente la inversión que se hace debe ir de orientada primero en la prevención. Si no prevenimos nosotros es mentira, vamos a continuar teniendo mucha insuficiencia renal, vamos a continuar con insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, obesidad. Déjeme decirle, hoy por hoy, según la Organización Panamericana de la Salud, establece que El Salvador cuenta con el 65% de su población en sobrepeso y obesidad. ¿Por qué nos debe de interesar importar esto? Porque esto está haciendo que se aceleren enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión a la cabeza. Hoy por hoy el 40% de nuestra población adolece de hipertensión arterial. ¿40? El 40%. El 20% está padeciendo de diabetes. Me puede decir un epidemiólogo, me puede decir un médico, bueno, la población mundial por ahí anda, claro. Pero no puedo yo compararme con Suiza, no puedo comparar, ni siquiera con Costa Rica me puedo comparar por la cantidad y la calidad de inversión que se ha hecho. O sea, no me puedo comparar con ellos. Yo tengo que ver mi población, a los salvadoreños. Y el problema es que estoy teniendo entonces más infartos agudos del corazón, estoy teniendo más derrames cerebrales y estoy teniendo mucha más inversión en este tipo de enfermedades que lo que tenía hace 15 o 20 años atrás. Realmente es un problema de salud. Y eso que todavía no hemos platicado de la minería y de los efectos que va a tener la minería sobre la salud de la población salvadoreña. Y muchas veces otras personas pues, que pecamos de exagerados, que por qué no. El problema es porque ya lo hemos tenido en nuestro país. Lo vivimos con la fábrica Record. Es cierto. Toda nuestra población alrededor de la fábrica Record con anemia, con insuficiencia renal, con problemas de médula ósea, con problemas de cáncer, por plomo. Y eso que estamos hablando que solo era un metal pesado. Y cuando se empieza la explotación minera, porque no solo hablamos de uno ni dos, estamos hablando de casi 15 metales que se quieren extraer de nuestras tierras, entonces realmente es preocupante. Es preocupante porque, como mencionaba ayer el Colegio Médico, está ya listo nuestro sistema de salud para todo esto que se viene, uno. Yo también hacía la reflexión, en este momento es cuando el Ministerio de Salud ya debería estar haciendo estudio qué tan expuesta ha estado nuestra población en esa área aledaña a las minerías. Sí. Si ya se empezaron a hacer los estudios en el cabello de los diferentes metales que se quieren investigar para determinar que realmente no hay contaminación en este momento. ¿Por qué? Porque si se determinara que en este momento ya hay contaminación, no pueden avanzar, no pueden continuar, porque quiere decir que esto se va a aumentar y va a ser exponencialmente mayor de lo que tenemos actualmente. Y entonces sí, vamos a tener mucha más población afectada y obviamente mucha mayor utilidad de nuestro sistema de salud.
Ahora, doctor, con todo esto que me está comentando, y yo creo que podemos destinar el siguiente bloque para saber si realmente, bueno, con la minería o con Sí, claro. los recursos que pueda generar o las ganancias que pueda generar la minería, se puede recuperar el sistema de salud, como por ahí se ha estado mencionando. Podemos destinar el siguiente bloque. Sin embargo, ya para cerrar estamos hablando de que se invierte más o se gasta más en medicina paliativa. La preventiva, estamos hablando de que se queda casi que totalmente fuera. Hablamos de que no hay concientización y estamos hablando de una situación histórica, ¿sí? Porque no estamos hablando de que es de este gobierno, desde 2019. No. Porque es algo que se le ha reclamado, que se le reclamó en su momento al gobierno de Duarte, que se le reclamó al gobierno de Cristiani, al de Calderón Sol, al de Francisco Flores, al de Saca, al de Funes, al de Sánchez Serén, todo lo que usted se acuerde. Pero la medicina jamás fue de carácter preventivo y por eso tiene saturado también el sistema de salud. Muchas gracias por esa pregunta, Fernando. Realmente es porque nunca se le ha apostado a un verdadero sistema de salud. Usted sabe que los países desarrollados, el sistema de educación, el sistema educativo y el sistema de salud son dos pilares fundamentales que, independientemente del político que llega, se trata de mantener siempre la inversión en prevención y la inversión también en medicina paliativa y curativa. Sí. Entonces, realmente es porque no tenemos un proyecto de sistema como tal, que es lo que nosotros buscamos, que hayan objetivos a corto, mediano y largo plazo, y que eso se vaya cumpliendo según el tiempo, y nosotros lo vayamos, obviamente lo vayamos respaldando y vayamos viendo que eso se vaya cumpliendo realmente. Entonces, el problema ha sido que el político que viene, político que cambia todas las políticas de salud, ¿verdad? Para ver si eso le pega, y cuando vio que no le pega, entonces empiezan a hacer otras diferentes situaciones que terminan pues empeorando, ¿no? En el gobierno anterior nosotros vimos que se le apostó un poco a lo que fue la medicina preventiva, se diseñaron lo que eran los equipos comunitarios de salud, y eso realmente se vio por nuestra tipo de población que tenemos, y tenemos más de 2 millones de personas en áreas rurales. Entonces, esas son las personas y que importan también, no solamente las que están en área urbana, sino también las que están en área rural. Entonces, esas personas, al alcanzar a esas personas, realmente sí podemos llevar a un sistema más alto. No es el objetivo, y como hay en todos los sistemas, hay sistemas que centralizan la atención y otros que la descentralizan. Obviamente, entre más industrializado y más avanzado, más lo centralizan. Pero nosotros, como no tenemos todavía población rural y población urbano marginal, tenemos que pensar realmente descentralizar todo esto, en llevar algo del pensamiento que en algún momento tuvo el señor presidente de decir que quería llevar una UCI a una isla. Pues lo que se podía rescatar de ese pensamiento es el hecho de descentralizar, de no tener solo pediatras aquí en San Salvador, sino que también poderlos ubicar alrededor de toda la área rural de nuestro país. Entonces, ese es el pensamiento que se puede rescatar, y eso estaba bien. Lastimosamente hoy en día lo que hemos visto es una centralización, y que aquí en San Salvador se centralice la subespecialidad y dejemos para los médicos generales, bueno, para el área urbana y urbana marginal, y el área rural la estamos dejando nuevamente abandonada, que es lo que debemos de tener cuidado y es lo que debemos enfocarnos para la prevención, no solamente en el área urbana, sino también en el área rural. Y sabe, doctor, yo tuve una compañera allá en la universidad y hablando de medicina preventiva, ¿no?, que decía en su momento, mire, es que sabes que a mí todos los médicos me caen mal, me decía ella, porque los médicos se lucran de las enfermedades y se lucran del dolor de la familia, de que a uno le duela algo. Y yo me puse a pensar, bueno, pero entonces como tal, algunos no nos hablaría de medicina preventiva, porque entonces dejaríamos que, mire, que todos se enfermen para que saturen el sistema. Y entiendo que no es lo que ningún médico quiere como tal. Que el sistema esté saturado, jamás. No, por eso estamos hablando también de la medicina preventiva para que usted esté bien. Vamos a la pausa, regresamos en Criterios. Otro de los puntos importantes de abordar es la relación entre salud y minería.
Ya en la entrevista de ayer estamos hablando de que existe una relación entre la agricultura y la minería que de igual manera puede tener su impacto. En salud es bastante obvio. Sin embargo, el debate permanece a través de las redes sociales. Por una parte, se menciona que se debe dejar continuar la minería, porque si se deja continuar, genera los recursos. Si genera recursos, entonces esto puede ser destinado para el mejoramiento, el fortalecimiento y la ampliación del sistema de salud. Más hospitales, más medicinas, mejor equipo. Ok, pero ese es el argumento de aquellos quienes están de acuerdo en que hay que seguir con ello. Sin embargo, otra parte de la población dice, es que mire, esto lo que va a hacer es, va a empeorar el sistema de salud, lo va a saturar por todas las enfermedades y padecimientos que van a venir después, entonces se puede buscar mejorar el sistema sin necesidad de recurrir a la minería. Pero desde luego, esos son criterios, a favor y en contra. ¿Con cuál está usted y qué es lo que nos puede comentar el doctor Aguirre, por favor? Sí, gracias Fernando. Realmente es un planteamiento muy importante de la minería, porque ya sabemos de las complicaciones que trae. Es que está estudiado hasta la saciedad todas las complicaciones que pueden haber secundarias a las minerías. Y se han hecho en países con extensiones territoriales enormes. Estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Suiza, de otros países, donde la extensión territorial es grande y donde los asentamientos poblacionales están bien ubicados y obviamente lejanos a este tipo de práctica. Ahora, ¿qué es lo contrario a nuestra población? Estamos hablando que nosotros somos un país pequeño, densamente poblado, y que la mayoría, y que tenemos una gran cantidad de personas en estas áreas naturales donde puedan existir los minerales. Ahora, nosotros lo hemos mencionado, las complicaciones de la minería van a depender de tres aspectos. Van a depender del grado de exposición, cuánto yo me expongo al material, van a depender del material al que me voy a exponer y van a depender también del tiempo que se va a exponer. O sea, cuando me refiero a grado, me refiero a, no es lo mismo el obrero, el trabajador que está dentro de la mina, a la población aledaña. Obviamente el trabajador se expone 3 o 4 veces más. Es decir, que en ellos la salud ocupacional tiene que ser el triple o el doble. Tienen que estar muy bien protegidos porque directamente son los más afectados. Posteriormente, la población aledaña a este tipo de prácticas. Y entonces, dependiendo de eso, va a hacer el desarrollo a corto, a mediano y a largo plazo de las complicaciones. Entonces, podemos tener complicaciones agudas y podemos tener complicaciones crónicas. Ahora, cuando hablamos de crónico, no espere población que va a ser a los 5 a los 6 años de que se inició la práctica de la minería. Estamos hablando de apenas 3 meses, a eso le llamamos nosotros crónico, porque la definición de insuficiencia renal crónica es 3 meses o más de daño renal evidenciado a través de diferentes exámenes de laboratorio, examen de orina, creatinina, etc. Entonces nosotros podemos desde 3 meses ya saber si está ocurriendo un daño crónico en la población. Eso estoy hablando cuando son las complicaciones crónicas, pero las agudas, como por ejemplo en el cobre, aparecen en las primeras 24 horas, donde puede dar un cuadro similar a una gripe. Entonces esto afecta a los pulmones directamente y entonces por lo tanto hay una reacción natural del cuerpo ante este agente extraño que está llegando e inflama. Entonces puede provocar desde neumonías, o sea, infecciones como infecciones pulmonares, de garganta, de bronquios, y puede llegar hasta cuadros severos de insuficiencia respiratoria, como lo es asma o como lo puede ser las enfermedades crónicas del pulmón, bronquitis, efisema, etcétera, otro montón de enfermedades. Entonces, si nosotros nos vamos derivando por cada parte del cuerpo reacciones dermatológicas, dermatitis, escoriaciones que pueden existir, oftalmológica por la exposición al gas, por la exposición al polvo, y en fin, en cada uno de los órganos. Ya internamente en cuestiones hematológicas, es decir, provocar anemia, provocar leucemia, provocar deficiencia de plaquetas, y así nos vamos órgano por órgano, nosotros vamos a determinar muchas complicaciones que nos puede dar, como lo digo, a corto, mediano y largo plazo. Por eso nosotros como gremio médico no podemos estar a favor de una minería como la que se ha practicado ancestralmente en nuestras tierras y como aparentemente se continuará. Porque hasta la fecha nadie conoce realmente un estudio que se haya echado a andar acá
¿verdad?, de minería amigable o de minería verde. Algo que nosotros, pues realmente yo en lo personal no creo que exista. Pero nosotros tenemos que ser enfáticos en eso. Tal como se ha estado practicando la minería hasta esta fecha, es una minería que solo ha provocado más destrucción de nuestra flora y fauna y ha provocado más deterioro de nuestra salud. Por lo tanto, no estamos a favor de la minería, tal y como se ha practicado hasta este momento y como las luces arrojan que se seguirá practicando. Entonces nosotros estamos a la expectativa. Lo bueno sería que al mundo científico, lo bueno sería que a todo el mundo se pudiera exponer realmente los estudios que se han llevado a cabo de los suelos y de la tierra para saber qué minerales realmente se van a extraer y qué reacciones químicas van a utilizar. Porque no, mire, el oro, si el oro se ocupa a veces en medicamentos, claro, en pequeñas dosis. Estamos hablando de miligramos de oro y que se utilizan según y dependiendo de la enfermedad que se va a tratar. Sí se utilizaron en otras ocasiones, pero por los efectos secundarios que daba y porque surgieron nuevos medicamentos con menor intensidad en estos efectos, pues se decidió abandonar las sales de oro y continuar entonces con estos tratamientos. Entonces, realmente hay muchas situaciones que se deben de aclarar, a pesar de que ya se aprobó la ley, pero hay muchas cosas que deben de aclararse y sobre todo los estudios que se han hecho para poderlos ver, analizar, estudiar, porque estudios existen de lo que está en contra de la minería, pero hasta el momento yo no tengo a la mano ningún estudio de lo que pueda estar a favor de ella. Doctor, para mucha gente oponerse a la minería es algo nuevo o que se ha dado exclusivamente en esta administración, pero yo recuerdo que durante los gobiernos de Arena, específicamente durante el gobierno, a finales del gobierno de Antonio Saca, existía un anuncio que salía tanto en la televisión como en la radio y que decía que la minería verde es amigable con el medio ambiente, que también es una forma de preservar la vida. Evidentemente contradictorio. Sin embargo, era la publicidad de aquel entonces, pero así como dicen, no, pero es que las organizaciones ahora se vienen a manifestar, no es cierto. Desde hace muchísimo las organizaciones se han manifestado en contra de la minería y fue desde los gobiernos de Arena. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Como tal, como gremio o desde la misma profesión en general, jamás han creído que exista la minería verde y fuera de eso están conscientes de lo que le puede, cómo puede colapsar o cómo se puede saturar o lo que le puede pasar al sistema de salud en caso de avanzar con este tema. Sí, es correcto. Si nosotros, por eso lo mencionaba, hay estudios que se han hecho en otros países. Por ejemplo, nosotros tuvimos acceso a un estudio boliviano en el cual se determinó, hay una mina en un estado, San José, allá en Bolivia, y se comparó a la niñez, se le hicieron estudios del cabello a la niñez que estaba circundante a la minera allá en San José y otro en otro estado que se llama Córdoba. Entonces analizaron la exposición por 6 meses, siquiera 6 meses, solo 6 meses. No estamos hablando de años, estamos hablando de 6 meses. Y determinó que la cantidad de plomo, la cantidad de arsénico, la cantidad de ácido sulfúrico que se encontró en el cabello de los niños que vivían aledaño a la minería era 4 veces mayor de lo que se encontraba en aquellos que estaban lejos. Entonces, forma de determinarlo hay. Forma de hacer un estudio en tiempo real. No estamos hablando que, mire, vamos a hacer dentro de 5 años para ver si fue la minería. No, hay forma de cómo establecer en este preciso momento si ha habido un daño. Hay ya cantidades estipuladas en el cabello que debe de existir. Obviamente no debe existir ni plomo, ni arsénico, ni ningún tipo de estos metales pesados en el cabello de un ser humano. ¿Por qué? A menos que se esté exponiendo crónicamente a esto. Entonces no debe de existir. Entonces hay niveles que se pueden determinar con solo el estudio del cabello. Entonces realmente no tenemos que estar haciendo ni análisis sanguíneos, que también se pueden realizar, sino que es suficiente con los cabellos para no estar sacrificando tampoco a nuestra infancia, a nuestros niños, para que se le estén pullando a cada rato y ver cómo va esta evolución. Pues realmente hay mecanismos de cómo poder establecerlo. Y nosotros lo hemos dicho, yo lo he mencionado. Sí. O sea, este es el momento preciso que el Ministerio de Salud debería estar haciendo ya esos estudios. Primero, para demostrar de que no hay intoxicaciones, porque sabemos que son lugares que sí se practicó la minería. Son lugares pero que desde el 2017, que se prohibió completamente, dejaron de hacerlo.
Entonces sabemos que hay exposición, hubo exposición de parte de la población y se pueden hacer los estudios respectivos. Entonces este sería el preciso momento para estarlo haciendo previo al lanzamiento ya de la minería como tal. Entonces creemos nosotros qué mecanismos hay de cómo poder realizar algo de una forma segura y de cara a la población, que es lo que esperamos. Bueno, y así con esto nos vamos a la última pausa. Regresamos en Criterios. Entonces, a fin de cuentas, ya que hablamos en todo el programa de la relación entre salud y economía, ¿será como tal entonces que hay alguna forma de intentar fortalecer el sistema de salud que no sea por la vía que se habló en el bloque anterior, como lo es la minería? Al final las autoridades y la misma población deberá decidir. Sin embargo, si hay otras alternativas, ¿cuál podría ser? ¿O es que simplemente hay una falta de voluntad porque alternativas sobran? Doctor. Realmente tenemos que apostarle a lo que es la prevención y la educación en salud. Hoy que se va a lanzar, bueno, ya se lanzó lo que es telemedicina, deberíamos nosotros aprovechar la telemedicina para educar a la población en todo sentido, de abandonar el cigarrillo, abandonar lo que son bebidas alcohólicas, abandonar el uso de drogas, etcétera, que es algo que nosotros vemos que directamente ha perjudicado la salud de la población. Entonces realmente nosotros vemos primero la prevención a través de la educación en salud, las campañas que deben de hacerse. Recordemos, antes eran unas campañas masivas, extensivas, que se hacían, claro, se utilizaban a las niñez exponiéndolos, eso estuvo bien que se quitara, que fueran adolescentes y adultos los que acompañaran en estas campañas, sí, pero tenían impacto en las comunidades, tenían impacto. El problema es que, por así decir, que nuestra currícula como médicos incluye lo que es la atención comunitaria en salud. Nosotros teníamos casi 6 años de estar yendo a las comunidades para ver de qué manera se impactaba realmente en la salud de la población. Entonces, tendríamos que quitar esa parte de la currícula de nuestra formación como médicos para poder entonces decir, no, sí, equivoquémonos con la minería o equivoquémonos con otra cosa. Entonces, es imposible, es innato a la profesión en salud, no solo médicos, sino que enfermería y todo lo demás. Es innato el hecho de preocuparse por los demás, el hecho de preocuparse por la salud y el hecho de que se hagan bien las cosas. Entonces, no podemos nosotros negar nuestra naturaleza, no podemos negar nuestra vocación. Esto que hacemos nosotros de venir a hacer las denuncias, comentarle a la población las cosas malas que se hacen para que se corrijan, es que ese es el punto. No se corrigen, Fernando, no se están corrigiendo. Y es por eso que hacemos el llamado a la población que se una a nosotros y le hagamos el llamado de atención al político. Cuando usted, población, le hace el llamado, se preocupan porque piensan que van a perder su voto. Hágale el llamado de atención para que corrija estas situaciones. Recuérdeles que nosotros como personal de salud no somos el problema, somos parte de la solución y que estamos aquí ofreciendo propuestas claras, concretas, operativas y técnicas para que esto salga adelante. Y para que nadie diga jamás que ustedes nunca proponen nada para solucionar este problema. Así es. Amigos y amigas televidentes, hemos llegado al final. Nos vamos a agradecerle al doctor Rafael Aguirre por todos sus criterios en torno a la relación entre salud y economía. Doctor, encantado. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la población y estamos dispuestos a la orden. Quiero hacerle el anuncio del proyecto de reducción de mora quirúrgica. Están en nuestras redes sociales, ustedes pueden llamar al número telefónico, todavía estamos en el proceso de apuntarse. Un comité evaluador, ¿verdad? Valga la redundancia, va a evaluar su caso y le vamos a estar llamando y comunicándonos con usted para que pueda ser parte de este proyecto. Queremos ayudarle a la población, queremos que el sistema camine por donde debe de ser, sin privatización y sí que involucre a terceros en esto, ¿verdad? La población, nosotros como médicos y un tercero administrando, suficiente para poder hacer mejorar las cosas. Y el mejor de los éxitos en este proyecto, doctor. Muchas gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios